Prueba de sonido, en un minuto comenzamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos que nos acompañan esta mañana, a todos nuestros webinaristas. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante que abordar y bueno, presento al equipo que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Martín Manuel, el ingeniero Luis Álvarez y nuestro compañero Héctor López. Pues tenemos un equipo muy experimentado, desde gerentes hasta especialistas en la industria alimenticia, que nos acompañan el día de hoy y cada uno después se va a ir presentando para abordar el tema que nos corresponde. Y vamos a hablar el día de hoy de soluciones en la industria de bebidas, de la leche a la cerveza. Y su servidor, Gerardo Victoria, de la zona de Toluca, les va a hablar acerca de lo que es tanques de proceso y válvulas. Pues a mí me encantan los licuados o los smoothies, diferentes presentaciones, a veces fríos, calientes, y pues lo tengo que realizar en lo que tenemos todos nosotros en casa, un tanque de procesos llamado un vaso de licuadora, ¿no? Donde ahí añadimos todos los ingredientes que nosotros queramos y los estamos revolviendo durante cierto tiempo. A veces nuestros licuados van calientes, otras veces van fríos, y gracias al nivel de la licuadora podemos determinar el nivel o qué cantidades de ingredientes añadir, ¿verdad? Y licuamos durante un cierto tiempo hasta encontrar la homogenización que a nosotros nos gusta. En la industria pasa exactamente lo mismo. Tenemos diferentes tanques, por ejemplo, tanques de almacenamiento o tanques buffer, tanques de proceso, tanques enchaquetados, tanques sujetos a presión, y todos estos tanques ocupan las mismas variables para controlarse. Tenemos nivel puntual, temperatura, nivel, direccionamiento con válvulas, redes de control ya sea IO-Link o ASI, análisis de vibraciones, seguridad y conductividad. Vamos a abordar las más importantes. Comenzamos con presión hidrostática. IFM tiene lo que es presión hidrostática para ver el nivel, que es lo más común. Hay otras variables como ultrasonido, radar de ondas guiadas, etcétera, pero lo más común en IFM es la presión hidrostática. Por ejemplo, aquí yo tengo un sensor de presión hidrostática. IFM también maneja en forma de manómetro con display o totalmente ciegos. La ventaja de IFM en esta rama es que nuestros sensores de presión hidrostática tienen célula cerámica. ¿Esto para qué nos sirve? Célula cerámica contra diafragma metálico. Por ejemplo, los de célula cerámica son más resistentes a abrasiones, por ejemplo, en sala de jarabes con el azúcar. El azúcar talla las membranas y las suele dañar con el tiempo. También es muy resistente a golpes de presión o golpes de ariete. Esto es muy importante para la industria de bebidas.
Otra ventaja que tiene nuestro sensor es que, bueno, tiene tanto salidas analógicas como digitales, por ejemplo, para controlar la bomba, y también se puede conectar a 2 o a 3 hilos. Y todos nuestros sensores están con respecto a las normas de la FDA, y nuestros sensores de presión también soportan altas o bajas temperaturas para, por ejemplo, procesos de limpieza, como SIP. Entonces, les invitamos a usar nuestros sensores y se den cuenta lo gran calidad que tienen nuestros sensores. Otro nivel, bueno, vamos a hablar de cómo funciona la presión hidrostática. La presión hidrostática, por deducción matemática de Blaise Pascal, decía que la presión estaba en función de la densidad, de la altura y de la gravedad, siendo las unidades de la presión los pascales. Vamos a hacer un rápido ejemplo. Yo tengo un tanque de agua donde el tanque tiene 7 metros de altura, de diámetro tiene 2 y se requiere saber el nivel continuo. Vamos a hacer el despeje. Dice que la presión es igual a la densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la altura 7 metros, por la gravedad 9.81. Y eso nos da el resultado 68.670 pascales. Si lo convertimos a unidades más comunes para la presión, como son milibares o columnas de agua, tenemos que es 7 metros columna de agua, lo mismo que la altura del tanque. No es coincidencia. La presión hidrostática así funciona, es directamente proporcional a la altura del tanque. Si yo tengo un tanque de 10 metros, voy a tener 10 metros columna de agua, 1000 milibares, exactamente, más aproximadamente. ¿Qué pasa si el sensor marca 300 milibares en el mismo tanque, pero ahora el tanque se llena de jarabe simple, por ejemplo? ¿Qué nivel voy a tener en el tanque si la densidad del jarabe son 918? Despejamos la altura y sustituimos, y tenemos como resultado 3.3. Eso quiere decir que mi nivel sí se ve afectado por la densidad del tanque, y esta fórmula es muy importante que la ingresemos al PLC. Si yo quiero saber volumen, pues si tengo una parte cilíndrica en mi tanque, tengo que el volumen es área por altura, sustituyo, que es 2 metros de diámetro por los 3.3 que teníamos hace un momento, 6.6 metros cúbicos. Y así podemos sacar el volumen. Si yo tengo un cono en la parte inferior, pues saco el volumen del cono y se lo sumo a la parte lineal. Hay otros métodos como cubicación, que bueno, por el tiempo no podremos abordar, pero con gusto yo les puedo ayudar vía correo. Otro sensor es niveles puntuales, como nuestro sensor LMT. La parte blanca, que es un plástico sanitario, es el que detecta. Podemos poner uno en la parte superior o en la parte inferior. Va soldado a la pared del tanque y detecta, por ejemplo, si yo quiero arrancar o parar una bomba. Y solamente es una señal digital que me da el sensor. Tenemos varios sensores de diferentes longitudes de varilla, preconfigurados, ya sea para agua, para aceites o programables, para detectar ya sea agua, cerveza, jugos, leche, aceites, y ya no se tenga que, por así que sea plug and play, ¿no? Lo pongamos y esté detectando. Pero todos ellos pueden ser configurables para el producto que nosotros deseamos a través de IO-Link. Otro de nuestros sensores que ocupamos en los tanques son los sensores de temperatura. Nuestros sensores de temperatura tenemos ciegos, tenemos con membrana florante, por ejemplo, para un tanque enchaquetado o tanques que tengan aspas y que no puedan tener varilla por riesgo de un golpe. Y tenemos sensores también, por ejemplo, que ya hemos hablado en otros webinars, nuestro sensor automonitoreable, que nos da una salida visual de cuando el sensor está descalibrado. Más adelante hablarán acerca de este sensor. Nuestros sensores de temperatura son muy robustos, ya que en el mismo sensor está un RTD PT1000 de 4 hilos clase A en un solo cuerpo de acero inoxidable. ¿Y qué ventaja tiene sobre, por ejemplo, los de cabeza marina? Los de cabeza marina pues tienen su transductor que a veces se moja, se quiebra, se rompe, y pues bueno, tenemos todo en uno, de una manera muy robusta y con protección IP69. Hablemos acerca de las descargas de los tanques. Cuando descargamos en un tanque hacia llenadoras o sea, tanques de almacenamiento, utilizamos válvulas. Si yo estuviera parado en esta intersección, tengo que elegir hacia dónde ir. Entonces tengo que esperar mi turno para poder dirigirme hacia una dirección. ¿Qué pasaría si al mismo tiempo todos estos carros van a la dirección que quieren sin esperar? Tendría que ser un movimiento muy sincronizado, ¿verdad?
y no ocasionar ningún accidente. Esto nos ayudan las válvulas. Las válvulas existen diferentes tipos en la industria, como válvulas de 3-4 vías, de simple asiento, de doble asiento, de mariposa, de bola, de actuador de un cuarto de vuelta, y todas nos ayudan a direccionar los fluidos hacia donde nosotros queramos. Hay válvulas, por ejemplo, de las de doble asiento, que al mismo tiempo, en lo que yo estoy descargando un tanque, por ejemplo, de refresco, en otro estoy haciendo un lavado de zip. Entonces, al mismo tiempo están cruzando estos dos fluidos y no se tocan. Si se tocaran, podría llegar a haber un riesgo de inocuidad, ¿verdad? Entonces, las válvulas nos ayudan a hacer esta función y hacerlas mucho más rápido. Los sensores que se ocupan de las válvulas son sensores inductivos generalmente. Hay de diferentes formas, carcasas de diferentes, por ejemplo, rectangulares, cilíndricos, y que van posicionados en las válvulas para dar la retroalimentación al PLC del estado de la válvula, si está abierto o cerrado. ¿Qué pasaría si yo mando a cerrar una válvula y esta no cierra por falta de aire? Entonces tendré un problema y el PLC tiene que estar enterado para tomar una acción de control. Nuestros sensores inductivos son resistentes a los productos de limpieza del SIP, resistentes a lavados con presión de agua, sensores totalmente metálicos de acero inoxidable y con un gran alcance y factor de corrección que ven el acero y el acero inoxidable a la misma distancia. Nuestra familia con mejor tecnología es QuasiFlush, son sensores compactos con gran alcance y que su montaje es muy flexible. Otro sensor que ocupamos en las válvulas de descarga son los MBQ. Estos se montan sobre actuadores de un cuarto de vuelta que generalmente están en las válvulas de descarga de los tanques de proceso, y anteriormente teníamos un inductivo doble y un PUC. Este sensor los sustituye los dos en una sola carcasa, donde nos indica la posición de la válvula, y pues con un LED nos dice el estado de la válvula, ¿no? Abierto, cerrado. Y lo podemos ver a distancia desde cualquier ángulo y podemos saber la retroalimentación. De este sensor también ya hemos hablado anteriormente en otros webinars y las grabaciones están en nuestra página de internet. Por último, tenemos, por ejemplo, las redes de control IO-Link. Voy a cambiar mi cámara para mostrarles una aplicación que tenemos aquí. Denme un segundito. Listo. Tenemos nosotros aquí simulando un tanque, tenemos un sensor de nivel, un sensor de presión hidrostática y un sensor de temperatura. Nosotros actualmente tenemos que llevar todas las variables al PLC a través pues, de cableado, ¿verdad? Y en nuestro PLC tenemos tarjetas de entradas analógicas o digitales, pero tenemos que cablear ya sea, pues no sé, 50 metros, por ejemplo, y pues tenemos mucho cableado. IO-Link nos ofrece una solución donde tenemos un maestro IO-Link, que es este dispositivo blanco, y ahí conectamos todos los sensores y nos los llevamos en un solo cable hasta el PLC. Son cables M12, totalmente estándar, y también la ventaja es que nuestros cables son de un material especial que puede soportar, por ejemplo, agua carbonatada, que es muy común en la industria de bebidas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que reducir el tiempo de parada y los costos causados por la entrada de agua, reducir el cambio de cables gracias a materiales resistentes y reducir el trabajo de tendido de cables y mano de obra. Tenemos, por ejemplo, aquí una aplicación. Vamos a esperar a que compense esto un poquito la luz. Estoy conectado desde un iPad al PLC que está por Codesys. Voy a abrir, por ejemplo, el sensor de presión y voy a conmutarlo. Por ejemplo, para conmutar un arranque o paro de bomba. Si lo ocupo por IO-Link, aparte de esas señales digitales, tenemos ya un valor de proceso. Aparte de, entonces, por IO-Link puedo llevarme tanto entradas digitales como los valores de proceso en un solo cable. Entonces, tengo eficiencia en la cuestión de llevar más datos al PLC en menos cableado. Si yo tuviera o abriera este sensor de nivel puntual, que es el LMT,
Yo aquí estoy tocándolo en este momento y si lo pongo por IO-Link, pues ya tengo un valor que nos indica la nivel de lo que está viendo el sensor, que es impedancia de electrodoscopía. Por ejemplo, ahí podría yo detectar si estoy viendo agua de proceso o agua de SIP. Y por último tenemos las redes ASI, que son muy comunes también en la industria. Y a través de un cable amarillo, yo, por ejemplo, en los manifolds de válvulas, tenemos que se conectan todos los sensores ahí, por ejemplo, las válvulas que tienen chip ASI, que nos pueden decir la posición de la válvula y con nosotros conmutar la solenoide, y nos llevamos un solo cable hasta el maestro ASI, y del maestro ASI pasa la información al PLC a través de diferentes protocolos de comunicación, y así tenemos una eficiencia de cableado y un cableado muy elegante. Y a continuación, pues mi compañero Héctor, ingeniero de soporte técnico en campo y especialista en vibración, dará la continuidad al proceso de bebidas para otras máquinas. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Gerardo. Excelente tu presentación y la información que nos acabas de compartir. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Héctor López, como lo comentaba mi compañero Gerardo. Soy soporte técnico en campo y especialista de vibración de la compañía IFM. En esta parte del webinar, yo les voy a platicar de dos procesos fundamentales para la industria de los lácteos. Uno es el separador, el siguiente serán los homogenizadores. Comenzaremos con conceptos básicos de los separadores. Proceso de separación. Por medio de fuerzas centrífugas se separan sustancias con dos o más compuestos y con diferente densidad, como líquidos, líquidos sólidos. En este caso pueden ser la leche, de grasas o de sólidos. Un separador industrial. La separación centrífuga se utiliza para separar la leche en crema y en leche descremada, o para separar las partículas del jugo de modo que éste resulte más ligero. Un ejemplo, en la industria de lácteos podemos tener diferentes producciones de leche o de diferente animal puede ser. Entonces, al nosotros quererla producir o nosotros querer separarla, ¿qué queremos lograr con esto? Okay, que toda nuestra leche sea de la misma calidad, el mismo color, el mismo sabor. Es por eso que en este proceso podemos llegar a lograr que todo tenga la misma consistencia, el mismo color y el mismo sabor. El separador centrífugo es una máquina en que separa mutuamente dos líquidos de distinta densidad. Esta máquina, si llega a provocar un paro no programado, pues puede llegar a parar el proceso de producción o la línea de producción en una industria de lácteos. IFM ofrece diferentes tipos de soluciones para esta máquina. Una de ellas es el monitoreo de presión. Manómetros electrónicos PG se utilizan para controlar la presión en un separador. Esta unidad tiene una resistencia mucho mayor a las vibraciones elevadas que los manómetros de contacto mecánico. Esto particularmente es importante en el separador. ¿Por qué? Es importante nosotros controlar la presión como de entrada y de salida del producto para que nuestro equipo esté trabajando en óptimas condiciones. Si nosotros tenemos baja presión, es probable que no esté trabajando de forma correcta, la separación no la hace de forma correcta, estamos perjudicando a la máquina. Entonces es importante nosotros monitorear la variable de presión. Otra de las variables importantes es nivel. Monitoreo de nivel. Con el sensor de nivel LMT
Mi compañero Gerardo hace un momento les platicaba las características o hablaba de las características de este sensor. Monitorea de manera confiable el nivel de tanques sólidos como en el separador. El sensor es resistente a la espuma y a los depósitos. Nosotros al momento de separar la leche o los lácteos, nosotros estamos separando grasas, líquidos, sólidos. En este caso se conoce como lodos. Entonces el sensor puede trabajar en diferentes tipos de ambientes y ser resistente. También llegar a identificar leche o espuma. También es importante en estos equipos la medida o monitorear la temperatura. En estos equipos tradicionalmente son impulsados o inducidos por un motor eléctrico. Este motor eléctrico por una transmisión, lo cual nosotros tenemos piezas móviles o piezas mecánicas en funcionamiento que al momento de generar fricción pueden alcanzar temperaturas elevadas o elevar su temperatura. Entonces es importante nosotros monitorear la temperatura de estos equipos. El monitoreo de vibración también es una parte fundamental, o el monitoreo de rodamientos, ya que cada máquina giratoria tiene sus propias características de vibración. Los cambios provocados, por ejemplo, por un desequilibrio o daño de los rodamientos, siempre dejan a su huella problemas, ¿verdad? Ya que, un ejemplo, si nosotros tenemos problemas en nuestro motor, en nuestros rodamientos, podemos llegar a provocar pequeños desbalances. En estas máquinas se conoce como grupo de discos, lo cual es el que se encarga de separar la leche o hacer la separación del producto, lo cual si nosotros llegamos a tener problemas, podemos empezar a dañar los discos, incluso que puedan empezar a rozar o empezar a pegar en la carcasa del equipo. Esto puede provocar desprendimientos metálicos en la sustancia. Ya no nada más estaríamos dañando nuestro equipo, sino también afectando el proceso o la calidad del proceso. Entonces, el sistema de diagnóstico compacto Octavis puede tener o puede llevar análisis de vibración para llevar un mantenimiento programado o evitar una falla. Ya habíamos hablado que también vamos a comentar un poco de los homogenizadores. Entonces empezamos con conceptos básicos de homogenización. La acción y efecto de homogenizar, tratamiento al que son sometidos algunos líquidos, especialmente la leche, para evitar la separación de sus componentes. Otra industria que utiliza homogenizadores puede ser los fabricantes de jugos, es donde también se presentan diferentes tipos o este proceso. Homogenizador. Máquina con dos elementos fundamentales. Un bloque de compresión que permite bombear el producto a alta presión y en una válvula de homogenización. Uso de un homogenizador. Entonces, en esta imagen vamos a tratar de comprender un poco cómo funciona una homogenización. Primero tenemos que tener un flujo de entrada, es donde entra el producto. 2, tenemos que tener un impulsor, lo cual va a mover, que puede ser un dispositivo o una válvula de homogenización, o conocido como pistón o bloque. Esto a su vez va conectado a una leva, obligando así al flujo a pasar por un espacio reducido. Lo cual, al momento de pasar por un espacio reducido, hay que entender el tope en la pared inferior de la carcasa. Prácticamente lo que hace el pistón es golpear
el líquido o el flujo que está entrando para generar o provocar una cavitación, una turbulencia. Así es como nosotros podemos compactar en glóbulos más pequeños las grasas. Un homogenizador, ¿de qué está compuesto o partes fundamentales de un homogenizador? Un motor, una transmisión, indicador de presión, cigüeñal, pistones de sellado, bloqueo de bombeo y válvula de homogenización. ¿Por qué mencionar las partes de un homogenizador? Porque es como nosotros podemos llegar a identificar unas posibles fallas o problemas en mi homogenizador. Una solución o algunas soluciones de IFM para homogenizadores es el monitoreo de presión. En un proceso importante es la homogenización para un proceso específico y produce las condiciones de presión en el agrado. En la bomba debe monitorear gracias a los sensores de presión de la familia PY de IFM, lo cual cuentan con una salida analógica. Un ejemplo de ellos es un modelo PY 9000, ya que este sensor puede alcanzar o puede soportar grandes cantidades de presión. Un ejemplo, 600 bares, 800 bares, lo cual es especial para homogenizadores. También tiene bases de montaje para cada diferentes tipos de homogenizadores que se encuentran en el mercado o en la industria. Supervisión hidráulica. Al momento de nosotros mencionar las partes, dijimos que tenemos monitoreo de presión, probablemente tenemos una transmisión, lo cual es una unidad hidráulica, parte del funcionamiento de un homogenizador, lo cual es importante medir una presión o una presión de aceite constante en el sistema del homogenizador. Es decisiva, ya que si nosotros tenemos baja presión en el funcionamiento, pues no podemos lograr una buena homogenización. Entonces, la familia de los sensores PN de IFM pueden trabajar en este tipo de equipos. Otra de las características, pues, es controlar la temperatura del aceite. Si aumenta la temperatura, podemos perder la viscosidad o, una disculpa, perder la viscosidad o también las propiedades del aceite, lo cual podemos provocar desgastes mecánicos en el equipo. Es así que la familia de los sensores de temperatura, un ejemplo TR7432, puede trabajar o puede estar monitoreando esta variable. Otra de las partes importantes, pues son equipos que también son impulsados o por medio de motores eléctricos, por lo regular. Las máquinas críticas como los homogenizadores presentan elevados costos, lo cual si nosotros tenemos problemas en el motor, pues podemos llegar a parar la máquina. Estas máquinas son fundamentales para el proceso, lo cual es importante también monitorear la vibración. ¿Qué podemos monitorear en la vibración? El estado de mi motor, un ejemplo, el estado de mis bandas. Si mi banda tiene una holgura excesiva, pues puede llegar a provocar problemas en mis poleas tienen problemas o generan excentricidad. Al momento de generar excentricidad, nosotros podemos llegar a dañar el cigüeñal y así a su vez el bloque, lo cual nada más con un simple problema que empezó desde el motor, estamos llegando hasta el final prácticamente de nuestro equipo, que es el bloque de válvulas. Entonces no nada más tendríamos un daño en el motor, sino completamente en nuestro equipo. Entonces eso aumentaría el costo de reparación, aumentaría las horas de paro y
pues, las horas no producidas o elevar los costos de producción. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Cedo los controles a mi compañero, el ingeniero Martín Manuel. Saludos, Martín. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por tu presentación. Denme un segundito. Ok, permítanme tantito, por favor. Excelente. Bien, pues continuando con el flujo que lleva el proceso en una industria de bebidas, pues llegamos a un componente muy importante que nos permite darle a nuestro producto la temperatura necesaria de acuerdo a la etapa en la que va dentro del proceso. Mi nombre es Martín Manuel y yo les voy a compartir información y las soluciones que tenemos en IFM acerca de los intercambiadores de calor. El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, concentrándose estos encontrándose estos en contacto o separados por una barrera sólida. Los sistemas de transferencia de calor están presentes en un amplio espectro de industrias y procesos industriales, desde el procesamiento de bebidas, como lo estamos viendo, hasta el refinamiento, por ejemplo, de petróleo y gas. Los procesos de transferencia de calor juegan un papel fundamental en las líneas de producción. Estos dispositivos tienen diferentes usos, como lo es, por ejemplo, elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente, enfriar un fluido empleando otro con menor temperatura, llevar al punto de ebullición a un fluido por la acción de un segundo con mayor temperatura, o condensar gases utilizando fluidos fríos. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor, dependiendo de la aplicación, o mejor dicho, dependiendo del tipo de producto que se va a utilizar o el que se está trabajando. Tenemos, por ejemplo, los intercambiadores de superficie raspada, por sus siglas en inglés SSHE. En este tipo de intercambiadores tenemos dos tubos, uno interno y uno externo. Por el interno pasa el producto que es propulsado o movido a través de unas aspas, encontrándose con un fluido que es el de intercambio en contracorriente. De esa manera cambiamos la temperatura de nuestro producto, ya sea elevándolo o reduciéndolo. Este tipo de intercambiadores es muy utilizado sobre todo en productos de partículas grandes o viscosos, ya que evita la obstrucción e incrustaciones de productos retadores o especiales, como pueden ser justamente los que comento, viscosos. De tal forma que este tipo de intercambiadores nos los podemos encontrar en empresas que manejan, por ejemplo, caramelo, aderezos, mantequilla de semillas, jarabes, por mencionar alguno. Dentro de los procesos que se puede utilizar estos intercambiadores, hablamos de calentamiento, de enfriamiento, cristalización, pasteurización, esterilización, gelatinización y congelamiento principalmente. Otro de los intercambiadores altamente utilizados en la industria de las bebidas son justamente los intercambiadores tubulares o los THE por sus siglas en inglés. En este tipo de intercambiadores es una serie de tubos por donde va el producto dentro de otro tubo más grande que es el que lleva el fluido de intercambio, encontrándose también en contraflujo y realizándose el intercambio deseado, ya sea nuevamente para calentar o para enfriar. Este tipo de intercambiadores se utiliza
mucho gracias a la alta capacidad de presión o a la capacidad de alta presión y temperatura que pueden manejar. Manejan también grandes cantidades de fluidos de una viscosidad intermedia. Por lo tanto, en este tipo de intercambiadores podemos encontrar productos como jugo de pulpa, yogurts, chocolate, puré de frutas, cerveza, leche de vaca, leche de soya, té, aceite vegetal, por mencionar algunos. Y pasamos a un tercer tipo de intercambiador, que es el intercambiador de placas o PHE. Este intercambiador, bueno, en este caso los intercambiadores de calor de placa, pues son un método indirecto de transferencia de calor que consiste en placas de metal unidas para transferir energía térmica a través de una superficie corrugada mucho mayor que otros tipos de intercambiadores de calor. Este tipo de intercambiadores son los más utilizados, son los que normalmente más nos encontramos en la industria, pues gracias a la alta eficiencia y versatilidad que tienen los equipos. Tiene un diseño modular, tiene un tamaño compacto, por lo tanto utiliza menos espacio en piso, tomando en cuenta también el espacio requerido para el mantenimiento, y algo muy importante es que maneja bajos niveles de retención. Además, en este tipo de intercambiadores podemos tener diferentes etapas que nos permiten la regeneración de producto, lo cual lo hace muy utilizado en procesos tan importantes como la pasteurización. Este tipo de intercambiadores se utiliza en productos de baja viscosidad, como pueden ser leche, jugos sin partículas, cerveza o incluso agua de servicio. Prácticamente para estos tres tipos de intercambiadores, que son los más comunes, tenemos diferentes soluciones en IFM. Dado que el intercambiador de placas es uno de los más comunes y de los que más podemos encontrar en la industria, me voy a enfocar en las soluciones que tenemos en este tipo de intercambiadores, pues también por cuestiones de tiempo. Muy bien, pues en este caso, las soluciones que podemos brindar a nuestros clientes, a la industria en IFM, pues es, por ejemplo, prevenir la contaminación del producto con el fluido de transferencia. De esta forma, aseguramos la calidad del producto. Hacemos una detección y generamos una alarma cuando llega a presentarse una fuga, en el momento en que sucede. Detección y alarma cuando se presenta una desviación en la temperatura. En un momento más explicaré un poco más el concepto. Monitoreo continuo y en tiempo real del estado de los instrumentos, no solo del producto, sino también de los instrumentos, y un ahorro a través de la digitalización de las señales. Bien, respecto a la prevención de la contaminación debido a una fuga, lo hacemos o se hace en el proceso, pues manteniendo una presión mayor en la línea de producto que en la línea donde va el fluido de intercambio. En este caso, contamos con diferentes soluciones, pero ahora les quiero hablar acerca de la familia PM15 de IFM, los cuales nos permiten monitorear de forma continua el valor de la presión y la temperatura, asegurando que no haya una contaminación incluso al presentarse una fuga. Estos son los sensores de la familia PM15. Como pueden ver, este tipo de sensores son ideales para aplicaciones en tuberías. ¿Por qué es esto? Porque tienen un puerto de conexión a proceso de media pulgada. No solo eso, la parte de detección es una celda cerámica, por lo tanto, no requiere de un sello químico.
Hace un momento mi colega Gerardo nos hablaba un poco más acerca de la diferencia entre las celdas cerámicas y los diafragmas de acero inoxidable, que normalmente son los que se utilizan cuando hablamos de un sello químico. Como comentaba hace un momento, tiene la medición de temperatura incluida. Entonces estamos hablando de dos variables en un solo instrumento. Y algo muy importante que retomaré al final de mi participación es que cuentan con una comunicación digital. En la parte de la detección de fugas, pues como bien sabemos, como usuarios de este tipo de componentes, pues es que uno de los elementos de mayor desgaste que sufre un intercambiador de placas es en los sellos o los empaques, provocando fugas. Bien, mediante el monitoreo continuo de la conductividad a través de nuestra familia de sensores LDL, se puede determinar el momento o el instante justo cuando se presenta una fuga y entonces el producto o el fluido de intercambio de calor cambia sus valores de conductividad. Entonces, estos sensores de la familia LDL se hacen un componente muy importante en nuestro sistema. Como pueden ver, los sensores de conductividad tienen un diseño compacto y además no requieren de un sistema adicional de evaluación. Requiere o tienen un menor tiempo de comisionamiento gracias a que los ajustes son muy básicos. Prácticamente podríamos hablar de un plug and play en este tipo de componentes. Además, están construidos prácticamente en una sola pieza, es una pieza soldada, pero prácticamente el cuerpo lo conforma una sola pieza, lo que le permite tener un alto grado de resistencia o de sellado. Hablamos hasta de un IP69K. Por lo tanto, pues prácticamente no tenemos problemas por ingreso de líquidos. Y también maneja la comunicación digital. La variable por excelencia en este tipo de componentes, pues es justamente la temperatura. La temperatura se convierte en una variable primordial, fundamental, sobre todo en procesos tan críticos como lo es la pasteurización. El control de la temperatura en el proceso de pasteurización es crítico, ya que garantiza la correcta eliminación de las bacterias, la vida en anaquel del producto, así como las propiedades del mismo, como son, por ejemplo, sabor, color, consistencia, etcétera. Ello sin mencionar el costo relacionado con la generación de un calor no utilizado. Hablamos de eficiencia energética. Probablemente 1 grado Celsius por encima de la temperatura normal de pasteurización no vaya a hacer grandes cambios en mi producto, pero ustedes mejor que nadie conocen lo que cuesta generar 1 grado más de temperatura. Y si no se está utilizando, es dinero que estamos desperdiciando. Es por ello que me refiero a eficiencia energética. Bien, en este tipo o para este tipo de aplicaciones, pues tenemos la familia de sensores TCC, que mediante 2 elementos que se están comparando de forma permanente, el equipo puede automonitorearse de tal forma que en el momento en que hay una desviación entre los 2 elementos, el sensor nos manda una indicación. Tiene una indicación visual de tal forma que nos permite ver que si el sensor está en verde, el sensor está funcionando correctamente bien. Cuando hay una desviación, se pone en color azul. Eso no quiere decir que el sensor está mal, simplemente hay una diferencia entre los 2 elementos de medición de la temperatura, que por un lado es un RTD positivo y por otro lado es un RTD negativo, o sea, un NTC y un PTC que se están comparando continuamente, de tal forma que nos va a garantizar que el sensor, que la temperatura que nos está mandando el sensor es 100% confiable. Y por último, hablaba acerca de los ahorros a través de la digitalización. Muchas de estas variables
se monitorean actualmente, pero ustedes bien saben que se utiliza la salida analógica 420 miliamperes o 0 a 10 volts, que como comentaba hace un momento mi compañero Gerardo, estos viajan normalmente largas distancias para llegar a tarjetas de entradas analógicas. En el caso de estos instrumentos, todos manejan la comunicación digital o IO-Link, por lo tanto, son cortas las distancias que viajan hacia un maestro de IO-Link y es un solo cable el que va a llegar hasta nuestro PLC. Como bien saben y se ha explicado en otros webinars, gracias al uso de esta tecnología que es IO-Link, podemos tener no solo la parte de control, sino la parte de monitoreo y registro del comportamiento de cada una de esas variables a través de nuestro software Smart Observer. Y bien, por mi parte, es todo lo que quiero compartirles respecto a los intercambiadores de calor. Cedo cámaras y micrófonos a mi colega, el ingeniero Luis Álvarez, especialista de la industria de alimentos y bebidas. Por favor, Luis. Hola, muy buenos días. Permítanme un segundo en lo que pongo mi presentación. Listo, vamos a seguir con las llenadoras, de la leche a la cerveza. Bueno, básicamente tenemos llenadoras, la llenadora es la parte final del proceso. En nuestros catálogos de alimentos y bebidas tenemos dos aplicaciones. Una, por ejemplo, para llenadoras de leche y tenemos también llenadoras para cerveza. O tenemos un flujo de proceso en nuestros catálogos de alimentos para este tipo de industrias. Entonces, esta parte de la llenadora, ya hablamos de tanques, ya hablamos de intercambiadores de calor, ya hablamos de válvulas. En otros webinars ya hablamos también de los ZIPs. Esta parte sería la parte final de un flujo de proceso. Entonces, la finalidad principal de una llenadora es introducir el producto final en el contenedor en el cual se va a envasar. Pueden ser envases de cartón, vidrio, plástico, y se debe suministrar en el proceso la cantidad correcta del contenido según las dimensiones del envase. ¿Qué tipo de llenadora podemos ayudarles? Bueno, si tiene llenadoras manuales, que pueden tener hasta 600 botellas por hora, semiautomática, que puede haber hasta 1400 botellas por hora. Por ejemplo, llenadoras automáticas, que podemos tener varias decenas de miles de envases que podemos estar llenando. Esto obviamente es por hora. Y podemos tener, o puede usted tener llenadoras isobáricas, por vacío, volumétricas y por gravedad. En cada una de estas llenadoras podemos ayudarles con las soluciones que IFM tiene para ustedes. Y también otra parte importante es si la llenadora trabaja en frío o trabaja en caliente. Esto es bien importante porque debemos de tener la temperatura adecuada antes de llegar a la llenadora de nuestro producto para que nuestro producto no pierda, por ejemplo, características de almacén, o simplemente para que si llenamos en frío, que llegue el producto suficientemente frío y no tengamos problemas al momento de envasar. Si tiramos una gota, imagínense una gota por cada botella que estamos envasando, la cantidad de producto que tiramos es muchísima. Entonces hay que tener cuidado si la temperatura que llega correcta a nuestra envasadora para poder tener condiciones óptimas. Ahora, las llenadoras pueden ser para muchísimos productos. Por ejemplo, pueden ser para leche o productos lácteos como yogur y otras cosas. Agua, vino, cerveza, refrescos o sodas, como dicen mis compañeros norteños, y jugos. IFM tiene los productos adecuados para poder trabajar en las llenadoras de cada uno de esos elementos y adicional también, por ejemplo, llenadoras para salsas, llenadoras para aceite, llenadoras para mayonesas, catsup. No son bebidas, pero bueno, al final de cuentas también se llenan de esta forma. ¿Qué soluciones tenemos? En la parte de llenadoras tenemos soluciones, por ejemplo, en posición.
Las llenadoras deben de tener posición mecánica en todos los elementos que tienen y tenemos sensores, desde los famosísimos sensores, el primero que está aquí en la imagen, que es un cuadrado, un rectangular pequeñito que va metido en muchas llenadoras. Sensores inductivos de 12, 18, 30 milímetros, ya sea con cuerpo completamente metálico o los tradicionales de cara de plástico. Y también sensores rectangulares para muchos más grandes rangos de sensado, para detectar posición, sobre todo en la maquinaria que tienen instalada directamente en las llenadoras. Otra parte muy interesante de las llenadoras es ver la posición de los envases, ya sea con sensores fotoeléctricos, como pueden ser sensores cilíndricos de 18 milímetros, conos sin reflejante, los famosos sensores en cubo, fibras ópticas para donde tenemos muy poco espacio y tenemos que hacer algunos dobleces, fotocelas muy pequeñitas también para espacios reducidos y las tradicionales fotoceldas rectangulares para detectar botella. Igual también en la parte de acumulación podemos tener sensores ultrasónicos para evitar que no tengamos botellas detenidas en nuestra banda transportadora. Igual en la parte de llenadoras tenemos sensores de presión para revisar que la presión que está llegando sea la correcta. Temperatura, igual, hace un momento lo manejábamos, este sensor de temperatura en específico que se está automonitoreando, también es bien importante porque podemos revisar con gran exactitud y rapidez la temperatura que tenemos en el proceso. Como les comentaba, igual cuando no tenemos la temperatura correcta en llenado en caliente, perdemos vida en anaquel. Entonces, con eso aseguraríamos que nuestra temperatura esté llegando en la temperatura exacta. Igual, para temperatura en frío, si envasamos en frío, es importante saber que nos estén mandando el producto a la temperatura que nuestra llenadora lo requiere. Para tinas de balance también es bien complicado por otros métodos medir niveles en las tinas de balance. Generalmente las tinas son cerradas y tenemos presión dentro de esa tina y tenemos que ver el nivel exacto en el cual está nuestro proceso. Tenemos sensores de radar de onda guiada que podemos tener hasta 2 metros y pueden trabajar perfectamente. Igual también el sensor LMT, que es nivel puntual, que es inmune a espumas. De esta misma forma, también tenemos los accesorios correctos para su proceso. Generalmente nuestros sensores tienen una rosca sanitaria y tenemos los montajes para casi todos los tipos de montajes mecánicos que ustedes puedan tener. Clamp, soldados, SMS, BIN, etc. Igual también en la parte de soluciones para llenadoras manejamos IO-Link, en el cual podemos conectar los sensores directamente a Maestros IO-Link y llevarlos a nuestro proceso o hacia el PLC. También para las llenadoras es muy importante que nuestra llenadora trabaje correctamente. Estas llenadoras trabajan a una gran velocidad y siempre queremos que nuestra llenadora trabaje a gran velocidad. Nosotros hemos revisado llenadoras con vibración, sobre todo para el valero principal, en el sentido de que siempre esté disponible, en caso de que tengamos ya algún problema con el valero, podamos anticiparnos a esos problemas y detectarlo oportunamente para que nuestra llenadora nunca se detenga. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un sensor de vibración para checar el valor principal y algunos otros elementos adicionales como la cerradora o la lavadora y podemos conectarlo a nuestra electrónica de diagnóstico. Nuestra electrónica de diagnóstico nos permite, si es que así lo queremos, mandar información a una computadora para ver las gráficas, para ver cómo está el comportamiento y también podemos mandar esa información directamente hacia un PLC para ver el estado de cada uno de los procesos o de las señales que queremos detectar. Cabe mencionar que nuestra electrónica de diagnóstico permite tener un histórico y con eso vamos viendo cómo se está comportando a través del tiempo. Como les comentaba, nuestro sensor puede revisar el valor principal para tener nuestra máquina, sobre todo, trabajando a la mayor velocidad, que es lo que queremos hacer en todas las industrias de este tipo. Otra aplicación también clásica para llenadoras son redes ASI, ya sea que estén en la llenadora
pues en los transportadores de entrada o de salida. Igual tenemos todos los elementos. Por ejemplo, el que está aquí en la imagen es la famosa regadera para cuando tenemos humedad o tenemos muchísima humedad dentro del proceso. Conectamos directamente los elementos de los sensores directamente a la regadera, de ahí nos conectamos al famoso cable amarillo de la red ASI y nos lo llevamos directamente hacia el PLC, ya sea por Profinet o por Ethernet IP. Otra solución interesante que tenemos es envases, supervisión de envases faltantes. Ya tuvimos un webinar de ese tipo de cámaras, pero también nos gustaría mencionarlos ahorita, ya que es un elemento de detección para saber que nuestras cajas, ya cuando las mandamos directamente a producción, vayan completamente llenas. Si un equipo está faltando, nos avisa. Esa es una cámara infrarroja que detecta envases faltantes, pueden ser 1, 2 o los que estén faltando, o envases que estén sobrando. Este tipo de envases o este tipo de cámaras puede funcionar para leche, yogur, refrescos, cajas de cerveza, cualquier elemento que guardemos directamente en una caja. Y también, ¿qué otras soluciones tenemos? En las llenadoras utilizamos muchísimos cables. Entonces, nosotros en IFM también tenemos directamente cables hembras M12, machos M12, conectores patch cords, que son básicamente de un lado hembra, de otro lado macho. Y una característica interesantísima de esto es que tenemos los conectores que soportan bebidas carbonatadas. Todas las bebidas que son carbonatadas pueden trabajar perfectamente con nuestros cables. Los cables son los de color gris que aparecen aquí en la imagen y podemos apoyarlos directamente. Otros elementos son, tenemos los brackets de montaje para los sensores. Ya no se quiebren la cabeza, tenemos los brackets directamente para que monten sus sensores y puedan ver el elemento que quieran detectar. También otra parte que no mencionamos mucho, tenemos sensores para puertas, ya sea por radiofrecuencia o magnéticos, y tenemos fuentes desde 2 amperes, 5, 10, 20, 30 amperes, que es algo que tenemos también. Y también fusibles electrónicos, y fusibles electrónicos son IO-Link para corriente directa. Pues esta sería la presentación para la parte de llenadoras, soluciones que tenemos ya probadas y tenemos ya trabajando correctamente y podemos ayudarles. Ahorita igual sería el tiempo de preguntas y respuestas para cualquier pregunta que tengan de cualquier cosa que platicamos ahorita. Podemos responderlas. Si no terminamos de responderlas en este momento, todas las preguntas que nos hagan llegar serán respondidas directamente a su correo electrónico. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Luis Álvarez Salcedo, especialista de la industria de alimentos y bebidas. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse en casa, gracias por quedarse en IFM. Adelante con las preguntas y respuestas. Si me ayudas, Martín. Perfecto, claro que sí, Luis. Muchísimas gracias por tan detallada presentación. Tenemos por aquí algunas preguntas. Tenemos poco menos de 4 minutos para terminar en tiempo y forma, ¿verdad? Una de ellas nos ponen, usualmente me solicitan medición de nivel con conexión SMS. Contamos con todos los accesorios para conectar, por ejemplo, LMT o TA. Luis, ¿me ayudarías a responder? Claro, efectivamente, como les había comentado, tenemos los montajes para los distintos montajes mecánicos. En este caso, para el LMT, tenemos los montajes para poder conectarse directamente a proceso en ese tipo de aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, buen día, ¿qué pasa si se genera espuma en los tanques? Algunos sensores de nivel puntual la detectan mandando falsos pulsos. Ok, nuestros sensores, por ejemplo, el LMT, no se puede ajustar. Se ajusta por IO-Link y podemos básicamente decirle ajustarlo perfectamente para que no detecte espuma y detecte solamente el producto que queremos detectar. Esto funciona tanto para productos con espumas
y también funciona para productos muy viscosos. Por ejemplo, catsup, lo que se le pueda quedar pegado en la punta, podemos ajustarlo por IO-Link y hacer que ese producto no lo detecte, solamente que vea producto completo. Podemos ajustar por IO-Link. Si no tenemos IO-Link, solamente hacemos el ajuste y dejamos esto trabajando en forma tradicional como una señal digital. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta que dice, hola, ¿la configuración de este sensor requiere un software especial? Disculpa. Vi que esta pregunta nos llegó justo cuando estabas platicando acerca del O3D. A lo cual debo de responder que sí, requiere un software especial. Algo que es bueno tener en cuenta es que este software no tiene un costo adicional, es completamente descargable de nuestro sitio de internet. Otra pregunta dice, ¿los sensores de vibración de qué manera se instalan en el motor? Héctor, no sé si estés por ahí, si nos escuchas. Ok. Hola, Gracias. saludos. ¿Qué manera se instalan los sensores de vibración en el motor? Ok. El montaje mecánico puede ser por medio del Loctite o, bueno, por pegamento o soldadura en fría, por imán. La forma de instalar puede ser de manera radial, ya sea en lo vertical o en lo horizontal. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, tenemos algunas preguntas adicionales. Estamos prácticamente a menos de un minuto de llegar a la conclusión de este webinar. Pues a nombre de todos mis colegas webinaristas, decimos participantes de este webinar, pues les agradecemos muchísimo estos 60 minutos que compartieron con nosotros. Esperamos que puedan ser de gran utilidad. Y saben que en IFM, como dice nuestro eslogan, estamos close to you. Así que estaremos pendientes de recibir sus llamadas, correos, daremos puntual respuesta a las preguntas que quedaron sin responder. Y pues sin más por el momento, colegas, si tienen algún otro comentario, de mi parte, agradecerles la participación. Muchas gracias. Gracias a nuestros asistentes. Gracias a ustedes y IFM Close to You. Gracias por asistir. Muy buen día. Estamos para servirles. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego.